Las calles no solo cuentan historias de éxito, también están marcadas por vidas truncadas y decisiones fatales que definen a algunos de los criminales más temidos. Desde los barrios del Bronx hasta las esquinas más peligrosas de Baltimore y las zonas olvidadas de Ciudad del Cabo, estos 10 pandilleros dejaron una estela de terror y caos que resuena en sus comunidades. Aquí exploraremos sus actos más crueles, desde el asesinato de inocentes hasta las venganzas más brutales. Sus condenas no solo trajeron justicia, sino también una advertencia inquebrantable sobre los peligros del poder sin control. Prepárate para sumergirte en lo más oscuro del mundo pandillero. Número 1. La brutal historia de los Trinitarios y el asesinato de Junior. La escena arranca en el Bronx, Nueva York, en una noche calurosa de junio de 2018. Lisandro Guzmán Feliz, conocido como Junior, un joven de tan solo 15 años, no sabía que esa sería su última noche. Un simple error de identidad lo condujo a una muerte brutal a manos de la pandilla de origen dominicano-estadounidense, los temidos Trinitarios. ¿Quiénes son estos personajes y cómo llegaron a desatar tal furia? Vamos a sumergirnos en esta historia de violencia sin control. Los Trinitarios, una pandilla formada en los años 80, tenían la misión de defender a los dominicanos en Nueva York, pero con el tiempo, la defensa se convirtió en brutalidad. En la actualidad, su reputación es temida en múltiples estados de los Estados Unidos y hasta en la propia República Dominicana. Junior no era un miembro de la pandilla, ni siquiera alguien involucrado en problemas, pero su parecido con un miembro de una banda rival lo condenó. Esa noche fatídica, Junior entró a una bodega para buscar refugio, pero los miembros de los Trinitarios, armados con machetes y cuchillos, lo encontraron. El momento fue captado por cámaras de seguridad, donde se puede ver cómo fue sacado a rastras de la tienda y atacado en plena calle. El horror y la desesperación en los ojos de Junior mientras trataba de escapar aún resuena en los corazones de quienes vieron las imágenes. Los atacantes no tuvieron compasión alguna. Lo apuñalaron repetidamente y aunque intentó huir, la calle se convirtió en su prisión final. Uno de los detalles más impactantes de esta escena fue el cinismo de los atacantes. 8 de ellos fueron arrestados, pero en los juicios que siguieron, muchos de ellos sonrieron y rieron. La madre de Junior, Leandra Feliz, habló en el tribunal con una entereza desgarradora, afirmando que los atacantes le arrebataron los sueños a su hijo. Él quería ser detective, quería ayudar a los demás. Sin embargo, los sueños de Junior quedaron truncados en esa fatídica noche, cuando los Trinitarios decidieron que su vida no valía nada. El juicio de los miembros de la pandilla fue una mezcla de horror y justicia. Los nombres de los culpables quedaron grabados en la historia criminal del Bronx. Kevin Álvarez, Elvin García, Antonio Rodríguez Hernández Santiago, Jonaiki Martínez Estrella, José Muñiz, José Tavares, Manuel Rivera y Daniel Fernández. Estos nombres se convirtieron en sinónimo de crueldad y despiadada violencia. Mientras se culpaban entre sí, las pruebas en su contra eran abrumadoras, especialmente las imágenes de la cámara de seguridad. Finalmente, 5 de ellos, incluidos Martínez Estrella y José Muñiz, fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La reacción de los acusados fue inquietante. Algunos mostraron poca o ninguna emoción. Otros siguieron riendo como si el destino de Junior no significara nada. Esta actitud heló la sangre de los presentes en el tribunal y dejó una marca imborrable en la comunidad. El asesinato de Junior sacudió a Nueva York y a la nación. El público clamó por justicia y aunque las sentencias trajeron cierto alivio, el dolor de la pérdida nunca desaparecerá para la familia de Junior. Leandra Feliz ha prometido que nunca dejará que el nombre de su hijo muera y que luchará para asegurarse de que su vida, aunque truncada, no haya sido en vano. Esta escena final de la vida de Junior es una representación cruda de la violencia pandillera en su estado más puro, donde la vida de un joven con sueños se apagó de manera brutal y sin sentido. Número 2. Montana Baronet, el pistolero de Baltimore. Montana Baronet, un nombre que resuena en los barrios más peligrosos de Baltimore. Si alguna vez hubo alguien que encarnara la furia y la violencia de una ciudad atrapada en el caos, ese fue Montana Baronet.
Desde temprana edad, Baronet se había sumergido en el mundo criminal, uniéndose a la pandilla Train to Go, TTG, cuando solo tenía 13 años. Su vida desde ese momento sería un sendero de sangre, drogas y muerte. Conocido como el pistolero número 1 de la ciudad por la policía de Baltimore, Baronet no solo se contentaba con traficar drogas, él quería sembrar el terror. Sus redes sociales eran un testimonio vivo de sus intenciones violentas, donde incluso afirmaba que le quitaría la vida a cualquiera que se interpusiera en su camino. Sus seguidores y enemigos sabían que no era solo una amenaza vacía. A la edad de 21 años, Baronet ya había sobrevivido a 2 intentos de asesinato, pero en lugar de alejarse del peligro, su sed de violencia solo aumentaba. Fue así como se convirtió en uno de los miembros clave de TTG, una pandilla que se especializaba en el tráfico de drogas y en ajustar cuentas a punta de pistola. Uno de sus crímenes más notorios fue el asesinato de Antonio Addison, quien fue abatido en la entrada de la casa de su abuela. Este asesinato se convertiría en uno de los tantos que marcarían la carrera criminal de Montana. Las autoridades de Baltimore, desesperadas por frenar la ola de asesinatos, lograron finalmente arrestar a Baronet. Sin embargo, el juicio no fue fácil. Durante el proceso, se registraron múltiples intentos de intimidación de testigos, y hasta los alguaciles encargados de custodiar a los coacusados fueron agredidos. La ciudad entera parecía envuelta en una guerra silenciosa, con Montana Baronet en el centro. A pesar de todos los obstáculos, el jurado declaró a Baronet culpable de 6 cargos de asesinato, entre otros delitos relacionados con el crimen organizado. Su condena: 2 cadenas perpetuas consecutivas. Durante el juicio, la madre de una de sus víctimas lo llamó el hijo del diablo, afirmando que nadie podía ser tan malvado como para causar tanto dolor. Montana, en su habitual frialdad, no mostró ninguna emoción durante la sentencia. El nuevo comisionado de policía de Baltimore, quien asistió al juicio, enfatizó la importancia de ver este tipo de casos de cerca para entender lo que estaba en juego. La condena de Baronet no solo fue una victoria judicial, sino un mensaje claro para todos aquellos que aún rondaban las calles. La violencia no sería tolerada. Montana Baronet seguirá siendo un nombre recordado en Baltimore, no por su grandeza, sino por la oscuridad y el terror que dejó a su paso. La ciudad respira un poco más tranquila con él tras las rejas, pero las cicatrices de su reinado sangriento no sanarán fácilmente. Número 3. Aiden Fucci, el asesino adolescente. Aidan Fucci, un joven de 14 años, cometió uno de los crímenes más brutales que la comunidad de St. John's, Florida, había presenciado. El 9 de mayo de 2021, Fucci decidió quitarle la vida a su compañera de clase, Tristan Bailey, de solo 13 años, en un ataque que conmocionó a toda la nación. Este no era solo un asesinato, era una muestra de una mente joven, pero profundamente perturbada. El crimen fue atroz. Aiden llevó a Tristan a un área boscosa cercana a su casa, donde la atacó de manera violenta. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, y las heridas que había sufrido revelaron la magnitud de la brutalidad. Más de un centenar de cortes y puñaladas. La pregunta que todos se hacían era: ¿cómo un niño tan joven podía cometer un crimen tan salvaje? Las investigaciones revelaron un perfil inquietante de Aiden Fucci. Desde pequeño había tenido arrebatos violentos, problemas de comportamiento y abuso de sustancias. Sus compañeros de clase hablaban de un joven problemático que disfrutaba viendo sufrir a los demás. Incluso, en los días previos al asesinato, Aiden había dicho en varias ocasiones que quería saber qué se sentía al matar a alguien. Sus palabras, que inicialmente fueron tomadas como bromas por algunos, pronto se convirtieron en una realidad espantosa. A pesar de su corta edad, Aiden fue juzgado como adulto. Las pruebas en su contra eran claras. ADN, huellas y videos de cámaras de seguridad lo vinculaban directamente con el asesinato de Tristan. Durante el juicio, las emociones estuvieron a flor de piel. La familia de Tristan estaba devastada y la comunidad clamaba por justicia. Aiden, por su parte, se mostraba inmutable, casi indiferente ante la gravedad de lo que había hecho. El veredicto fue rápido. Aiden Fucci fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.
Durante la audiencia de sentencia, el juez fue contundente. Usted, Aiden Fuchi, sabía lo que estaba haciendo, sabía las consecuencias, y aún así decidió quitarle la vida a una niña inocente. Número 4. George Gould Thomas, el terror de Ciudad del Cabo. George Gould Thomas, un nombre que inspira miedo en los barrios más peligrosos de Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Nacido en 1963, George creció en el violento Cape Flats, un área conocida por su alta actividad pandillera. Desde su adolescencia, Thomas se unió a la infame pandilla 28S, una de las organizaciones más brutales y poderosas en el tráfico de drogas y la extorsión. A lo largo de los años, su reputación como asesino despiadado lo llevó a escalar posiciones hasta convertirse en uno de los líderes más temidos de la pandilla. Su carrera criminal es una historia de violencia sin límites. Thomas no solo participaba en asesinatos, sino que los orquestaba con una frialdad que pocos podían igualar. En el año 2006 fue arrestado y acusado de 7 asesinatos, uno de los cuales incluyó a un bebé de 6 meses. A pesar de estar encarcelado, continuó dirigiendo operaciones criminales desde la prisión, mostrando que su poder no conocía fronteras. De hecho, se le atribuye la organización de al menos 4 asesinatos mientras estaba tras las rejas. Durante su juicio, que comenzó en el año 2010 y se extendió por varios años, Thomas y otros 6 pandilleros fueron condenados a cadena perpetua. Los crímenes que se presentaron en el tribunal incluyeron actos de brutalidad cometidos entre 1999 y 2010. La cantidad de pruebas contra él era abrumadora. Testimonios, evidencias forenses y documentos lo vinculaban directamente con múltiples asesinatos y tráfico de drogas. Sin embargo, lo que realmente capturó la atención del público fue la actitud de Thomas durante el juicio. Mientras los testigos se enfrentaban a la amenaza de muerte por testificar contra él, Thomas mantenía una sonrisa imperturbable. Incluso desde la cárcel, hizo más de 30.000 llamadas, muchas de las cuales incluían órdenes para asesinar a testigos clave y mantener el control de sus negocios criminales. El juicio fue un hito en la lucha del gobierno sudafricano contra el crimen organizado. La violencia en Cape Flats, que había sido rampante durante años, estaba finalmente recibiendo atención a nivel nacional, y la condena de Thomas fue vista como una victoria para el sistema judicial, que había sido criticado por su supuesta indulgencia hacia los criminales violentos. A pesar de las condenas y las duras sentencias, muchos temen que el poder de Thomas no haya sido totalmente neutralizado. Durante el juicio, más de la mitad de los testigos vinculados al caso fueron asesinados. Incluso tras ser condenado a 7 cadenas perpetuas, su influencia en la pandilla 28S sigue siendo motivo de preocupación. El juicio de George Gould Thomas fue un evento que mostró no solo la ferocidad de la pandilla, sino también la resiliencia de un sistema judicial que intentaba desesperadamente poner fin a un ciclo de violencia que había plagado a Ciudad del Cabo durante décadas. En cuanto a la actitud de Thomas, fue quizás lo más escalofriante de todo. Mientras otros miembros de la pandilla se mostraban arrepentidos o asustados por sus sentencias, Thomas permaneció inmutable, sonriendo de manera siniestra durante todo el juicio. Nunca mostró remordimiento, y su mirada fría dejó claro que, para él, el crimen era un estilo de vida que nunca abandonaría, incluso entre rejas. Número 5. Abel Gallegos y la brutal represalia en Denver. Abel Gallegos, un miembro de una pandilla en Denver, Colorado, será recordado no solo por su violencia, sino por la brutalidad sin límites que mostró en el asesinato de Isabella Talas Durant House. El 5 de noviembre de 2018, Gallegos, junto con René Francisco Rosales y Alonso Quintana, ejecutaron un asesinato en represalia que sacudió la ciudad. Isabella Talas había sido una testigo clave en un intento de asesinato relacionado con Quintana. Su testimonio la convirtió en un objetivo para Gallegos y su grupo, quienes planearon meticulosamente su venganza. Gallegos se acercó a Isabella a través de las redes sociales, haciéndose pasar por una persona confiable. Cuando logró ganarse su confianza, acordaron reunirse. Lo que Isabella no sabía era que este encuentro sería su última noche con vida.
Gallegos, junto con Rosales y Quintana, secuestraron a Isabella y la llevaron a un estacionamiento apartado en Denver, donde la atacaron brutalmente. La víctima fue apuñalada 10 veces antes de que le prendieran fuego a su cuerpo, un acto tan espeluznante que incluso el juez que dictó la sentencia describió el crimen como una muestra de desprecio total por la vida humana. La investigación que siguió fue intensa. Las autoridades rastrearon los movimientos de Gallegos y su grupo a través de registros de teléfonos y redes sociales. Las pruebas presentadas en el juicio fueron abrumadoras, y aunque Gallegos sostuvo su inocencia, las evidencias lo pintaban como el cabecilla del brutal ataque. Su falta de remordimiento fue evidente durante todo el juicio. Mientras los familiares de Isabella lloraban y recordaban la vida de su ser querido, Gallegos permanecía en silencio, imperturbable por la gravedad de sus acciones. El juez Philip McNulty no tuvo piedad en su sentencia. Gallegos fue condenado a cadena perpetua más 163 años adicionales, garantizando que nunca vería la libertad nuevamente. Rosales y Quintana también recibieron largas sentencias, asegurando que este trío de asesinos nunca volvería a las calles. Lo que más impactó de esta escena no fue solo la brutalidad del crimen, sino la frialdad con la que fue ejecutado. Gallegos no solo buscaba venganza, sino que quería enviar un mensaje claro a cualquiera que se atreviera a desafiar a su pandilla. La naturaleza meticulosa y calculada del asesinato dejó claro que este no era un acto impulsivo, sino una operación cuidadosamente planeada. A pesar de la justicia servida, la pérdida de Isabella sigue siendo una herida abierta para su familia y la comunidad de Denver. El asesinato dejó una cicatriz profunda en la ciudad, y el nombre de Abel Gallegos quedará asociado para siempre con una de las represalias más crueles y despiadadas en la historia de las pandillas en Colorado. Número 6. El espeluznante asesinato de Christopher Dean por los Gangster Disciples. El 16 de noviembre de 2016, Christopher Dean, un hombre que jamás imaginó lo que estaba a punto de sucederle, fue brutalmente asesinado por miembros de la pandilla Gangster Disciples en Atlanta. Esta pandilla, conocida por su violencia sin límites, cometió uno de los asesinatos más espantosos que se recuerdan en la ciudad. Todo comenzó cuando Dean fue invitado a la casa de Xavier y Orlando Gibson, miembros de la pandilla. Creyendo que iba a discutir un trato, Dean llegó sin sospechar que se convertiría en una víctima. Durante esa reunión, los pandilleros descubrieron algo sobre él que lo sellaría como objetivo. Dean había sido testigo en una investigación policial en California, lo cual era suficiente para convertirlo en un hombre marcado. La pandilla decidió hacer de él un ejemplo para cualquier persona que se atreviera a testificar contra ellos. Dean fue golpeado brutalmente con bates de béisbol, palancas y hasta un 2x4. No satisfechos con esto, los asesinos lo metieron en el maletero de un coche y abandonaron su cuerpo en una estación de tren en Atlanta. Para mayor horror, el cuerpo de Dean permaneció sin ser descubierto durante 30 días. El juicio fue un desfile de evidencias aterradoras. Los miembros de la pandilla Gangster Disciples, identificados como Xavier y Orlando Gibson, Cortez Clark, Rooks y Green, fueron condenados por múltiples cargos, incluidos asesinato y participación en una organización criminal. Los detalles del crimen dejaron al público consternado. Dean, un padre de 2 hijos, fue asesinado sin piedad y su brutalidad dejó cicatrices profundas en la comunidad de Atlanta. Durante el juicio, el fiscal del distrito describió el asesinato de Dean como uno de los crímenes más atroces en la historia reciente del condado de Fulton. Lockett, uno de los principales acusados, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, mientras que los demás recibieron sentencias similares. Nadie mostró remordimiento, y las reacciones de los acusados durante el juicio fueron frías y desapasionadas. La brutalidad de este asesinato quedó grabada en la memoria de Atlanta como una advertencia de hasta dónde puede llegar la violencia pandillera. A pesar de las sentencias, el dolor causado por la muerte de Christopher Dean no desaparecerá jamás. La comunidad, aún traumatizada, sigue recordando el horror que los Gangster Disciples trajeron a sus calles. Número 7. Víctor Rodos y el asesinato de Raymond Wood a manos de la MS-13. La pandilla MS-13, conocida por su extrema violencia,
es una de las más temidas a nivel mundial. En el año 2018, la ciudad de Lynchburg, Virginia, fue testigo de una de las atrocidades más escalofriantes de la Mara Salvatrucha, cuando Víctor Rodos, miembro de la pandilla, participó en el asesinato brutal de un joven de 17 años llamado Raymond Wood. Todo comenzó con un trato falso de narcóticos que Rodos orquestó para atraer a Wood. A través de una serie de mensajes de texto, Wood fue engañado y secuestrado por Rodos y 5 cómplices. Lo llevaron a un automóvil, donde lo estrangularon hasta dejarlo inconsciente, y luego lo atacaron con un cuchillo de 17 pulgadas, infligiéndole heridas mortales. La frialdad y la planificación detrás de este crimen mostraron el grado de crueldad de la MS-13. El juicio de Víctor Rodos fue intenso. Durante las audiencias se revelaron detalles espeluznantes sobre el asesinato y el forense testificó que Wood había sido apuñalado múltiples veces en el cuello, el torso y las manos. Rodos fue declarado culpable de secuestro, asesinato y participación en una pandilla. Fue condenado a 55 años de prisión. Durante el juicio, la defensa argumentó que Rodos había sido influenciado por su relación con otro miembro de la MS-13, José Correas Ventura. Sin embargo, las pruebas eran abrumadoras. Los mensajes de texto intercambiados entre Rodos y Wood, que demostraban la premeditación del crimen, fueron piezas clave para el veredicto. La comunidad de Lynchburg quedó conmocionada por la brutalidad del asesinato, y el juicio de Rodos fue visto como una victoria en la lucha contra la MS-13. Esta pandilla, que se originó en Los Ángeles durante la década de 1980, se ha expandido a lo largo de los Estados Unidos, América Central y Europa, y es conocida por su violencia extrema y su implacable búsqueda de poder. Víctor Rodos no mostró emoción alguna durante su sentencia. Mientras las familias de las víctimas lloraban la pérdida de Raymond Wood, él permanecía impasible, sabiendo que pasaría el resto de su vida tras las rejas. Su condena fue vista como un paso importante en la lucha contra la MS-13, una organización que continúa sembrando el terror donde quiera que opere. Número 8. Los hermanos Carpio y el asesinato de Kevin Orellana. Anthony y Michael Carpio, dos hermanos con oscuros vínculos a las pandillas callejeras, cometieron un crimen atroz que sacudió a la ciudad de Reseda, California, en el año 2013. Este crimen no fue solo un reflejo de la violencia pandillera, sino también un ejemplo desgarrador de cómo una vida joven y prometedora, la de Kevin Orellana, fue brutalmente arrebatada por un simple malentendido con estos dos hermanos. La tragedia ocurrió en el campus de la escuela secundaria Cleveland, donde Kevin, un joven de 18 años que no estaba afiliado a ninguna pandilla, se cruzó con los hermanos Carpio. Lo que comenzó como una discusión verbal, rápidamente escaló en un altercado físico que cambiaría el curso de la vida de todos los involucrados. Durante la pelea, Anthony Carpio sacó un cuchillo y atacó a Kevin Orellana repetidamente, infligiéndole heridas fatales. Mientras tanto, Michael Carpio, el mayor de los hermanos, se encargó de contener a los amigos de Kevin, asegurándose de que nadie pudiera intervenir para salvarlo. Este incidente dejó a la comunidad de Reseda en estado de shock. Kevin Orellana no era un pandillero ni alguien involucrado en problemas callejeros. Era un joven que, como cualquier otro, había ido a la escuela sin imaginar que sería víctima de una agresión tan brutal. La policía rápidamente arrestó a los hermanos Carpio y el caso fue llevado a juicio. El proceso judicial fue especialmente duro para la familia de Kevin, que tuvo que revivir los horrores de esa fatídica noche una y otra vez. Durante el juicio, se reveló que los hermanos Carpio habían amenazado a Kevin en el pasado y que los conflictos entre ellos ya habían escalado anteriormente. La fiscalía presentó pruebas contundentes que demostraban que los Carpio no solo atacaron a Kevin por un malentendido, sino que lo hicieron con una intención clara de causar daño. El veredicto fue claro. Ambos hermanos fueron condenados por asesinato en segundo grado. Anthony, quien fue el autor de las puñaladas que acabaron con la vida de Kevin, recibió una sentencia de 16 años de prisión perpetua. Michael, por su parte, fue condenado a 15 años de prisión, ya que su participación en el crimen fue igualmente crucial, aunque no fue quien infligió las heridas mortales.
Durante la audiencia de sentencia, los hermanos expresaron cierto remordimiento por sus acciones. Sin embargo, para la familia de Kevin, esas palabras no significaron nada. El vacío dejado por su muerte era imposible de llenar. Para los amigos y familiares de Orellana, la pérdida fue devastadora. Kevin era un joven brillante con un futuro prometedor, y su vida fue brutalmente truncada por una disputa que nunca debió haber ocurrido. Número 9. Los Crips y los asesinatos de Roanoke. En la ciudad de Roanoke, Virginia, el nombre de los Roland 30 Crips se convirtió en sinónimo de terror y violencia. Esta pandilla, que operaba en los barrios más peligrosos de la ciudad, estaba involucrada en múltiples actividades criminales, incluidas la extorsión, el tráfico de drogas y, lo más impactante, una serie de asesinatos brutales. Entre los crímenes más notorios de esta pandilla se encuentran los asesinatos de 2 personas, lo que finalmente llevó a la caída de algunos de sus miembros más importantes. Sean Denzel Grant, también conocido en las calles como Harlan Dunk, era uno de los principales miembros de los Roland 30 Crips. Grant, junto con Trayvon Ray Crone y Casey DeMonty Mack, fueron arrestados y acusados de conspiración para cometer asesinatos, además de otros cargos relacionados con el crimen organizado. Estos 3 hombres fueron responsables de una serie de actos violentos que dejaron a la ciudad de Roanoke en estado de alerta. El crimen más impactante de los Crips en Roanoke fue el asesinato de 2 personas, un acto que fue descrito por las autoridades locales como uno de los más atroces en la historia de la ciudad. Estos asesinatos no fueron simples actos de violencia, fueron ejecuciones planeadas con precisión, diseñadas para enviar un mensaje claro a sus rivales y a cualquiera que intentara desafiar el control de los Crips sobre la ciudad. Durante el juicio, se presentaron pruebas contundentes que vinculaban a Grant, Crone y Mack con los asesinatos. La fiscalía reveló cómo la pandilla había estado operando en Roanoke durante años, involucrándose en todo, desde la venta de drogas hasta la intimidación de testigos. Los detalles del caso fueron espeluznantes y las pruebas presentadas fueron suficientes para asegurar una condena para los 3 acusados. Sean Denzel Grant fue condenado a 37 años de prisión por su papel en los asesinatos y otros cargos relacionados con el crimen organizado. Trayvon Ray Crone, considerado uno de los líderes de la pandilla, fue sentenciado a más de 40 años, mientras que Casey DeMonty Mack recibió una sentencia de 36 años. Estas largas condenas fueron vistas como una victoria en la lucha contra el crimen pandillero en Roanoke. El impacto de los Crips en la ciudad fue devastador. Las familias de las víctimas se enfrentaron a una pérdida incalculable, mientras que la comunidad vivía con miedo de que la violencia pandillera continuara. Sin embargo, con las condenas de Grant, Crone y Mack, Roanoke pudo respirar un poco más tranquila. Las autoridades locales, junto con las fuerzas federales, prometieron seguir luchando contra el crimen organizado y garantizar que otros miembros de los Crips enfrentaran la justicia. Número 10. Lee Ríos y el asesinato de Kenneth López por los Latin Kings. El 23 de febrero de 2018, Lee Ríos, un hombre de 25 años, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional en el Tribunal Superior de Hampton por el brutal asesinato de Kenneth López. Este crimen, perpetrado en el año 2015, marcó uno de los capítulos más oscuros en la historia de los Latin Kings, una de las pandillas más temidas y poderosas en los Estados Unidos. Kenneth López, de 18 años, también era miembro de los Latin Kings. Sin embargo, su vida fue brutalmente truncada por la traición de Ríos, un compañero de pandilla que, cegado por la sed de poder y la necesidad de imponer su autoridad, decidió acabar con él. Este asesinato no fue un simple acto de violencia. Fue un ataque meticulosamente planificado por Ríos, quien se aseguró de que López no tuviera ninguna oportunidad de sobrevivir. Durante el juicio, se presentaron pruebas que detallaban la meticulosidad con la que Ríos había planeado el asesinato. Las llamadas telefónicas y los mensajes de texto fueron piezas clave que mostraban cómo había coordinado el ataque con otros miembros de la pandilla. Además, varios testigos, incluidos algunos de los cómplices que habían aceptado cooperar con la fiscalía, testificaron en su contra.
Estos testimonios pintaron un cuadro sombrío de la brutalidad de Ríos y la cultura de violencia que permeaba dentro de los Latin Kings. El juez Mark D. Mason, al dictar la sentencia, fue contundente. Lee Ríos fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, además de otros 15 años adicionales por delitos relacionados con el uso y almacenamiento indebido de armas de fuego. El juez Mason describió el asesinato como un acto calculado y cruel, destacando la falta total de remordimiento por parte de Ríos, quien mantuvo una actitud desafiante durante todo el juicio. Para el juez y el jurado no quedaba ninguna duda. Ríos había asesinado a López de manera premeditada y violenta y merecía la pena máxima. Lo que más impactó a la comunidad fue la frialdad con la que Ríos llevó a cabo el crimen. Durante el juicio, los familiares de Kenneth López leyeron declaraciones desgarradoras sobre el impacto que la muerte de su hijo había tenido en sus vidas. Hablaron de la devastación emocional que sufrieron al perder a un ser querido de una manera tan violenta y traicionera. Sin embargo, Ríos no mostró ninguna reacción durante estas declaraciones. Su indiferencia solo intensificó el dolor de la familia de López, que tuvo que enfrentar no solo la pérdida de su hijo, sino también la total falta de humanidad en el hombre que lo había asesinado. La caída de estos criminales muestra que la justicia siempre llega, aunque tarde, y deja lecciones que jamás se deben olvidar.